Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 7. En Isaías, en el libro del profeta Isaías, también en el capítulo 41, versículo 8. Abraham fue llamado amigo de Dios por sus obras, no por sus sacrificios, no por sus holocaustos, no por sus ofrendas, no porque él decía siempre que pertenecía a la religión fulana, a la organización sutana, sino porque él con sus hechos, con sus manos, con lo que hacía, con lo que hablaba, él cumplía la voluntad de su Padre Celestial, igual que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recordemos aquí en este punto que en el libro, que cuando Abraham vivía, no había templos como los que hay ahora, que hoy en día muchos dicen que van al templo diariamente, van al templo de día y de noche y en la tarde para hacer más amistad con Dios. En aquellos tiempos no existían esas cosas. Mas sin embargo la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Jesucristo nos puso el modelo con su propia vida. No le importó dar la vida, sino única y exclusivamente cumplir con la voluntad de su Padre Celestial. ¿O no? Otro amigo de Dios que encontramos nosotros en la Escritura fue Enoc. Y en el libro del Génesis, en el capítulo 5, versículo 18 al 24, ahí se nos habla de este hombre, Enoc. ¿Sí? Porque hoy en día encontramos muchas excusas para que el ser humano, para que el hombre y la mujer puedan llegar a ser amigos de Dios verdaderamente. Y se conforma el hombre y la mujer regularmente por ser religiosos, por asistir a un templo en tal día, en un día de la semana o en 2 o 3 días de la semana, a tales horas, y piensan que ya cumplieron con ir a ese templo, a esa reunión, a ese culto. Vamos a ver qué dice la Biblia de Enoc, capítulo 5, versículo 18 al 24 del libro de Génesis. En el nombre de Jesús. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, al igual que Abraham, y antes que Abraham, llegó a ser amigo de Dios. Y de Enoc no se dice que fue amigo de Dios, pero recordemos que el significado, uno de los significados de la palabra amigo o amistad, ¿verdad? Significa relación amistosa entre dos personas o más. Y dos amigos lo que tienen es que ellos pueden caminar juntos, pueden convivir, pueden caminar. Y la Biblia a mí me dice en el versículo 22 del capítulo 5 de Génesis que Enoc caminó con Dios. Y en el versículo 24 también me vuelve a decir la Biblia que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué ole? ¿Y a dónde lo llevó Dios? A Enoc, a su amigo Enoc, porque era su amigo, por eso convivía con él. Y lo llegó a apreciar tanto nuestro Dios a Enoc, que no solamente aquí en la tierra
quiso tener esa relación, esa amistad, sino que él, no conforme con eso, se llevó a Enoc a su propio reino celestial, en cuerpo y alma. Pero hoy en día los hombres y las mujeres nos conformamos con ir a un templo, con ir a una reunión por semana, con hacer una simple oracioncita a rayo, o con leer la Biblia en una sola ocasión, y eso cuando están predicando ahí en la iglesia, porque después de eso no nos volvemos a acordar de la palabra del Señor. ¿Será eso el obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial? ¿Será eso el cumplir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, con la voluntad de nuestro Dios? Recordemos, sacrificios, holocaustos y ofrendas no quisiste, pero el obedecer a tu voluntad, Dios mío, eso es lo que yo vine a hacer a este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Eso mismo dijo Abraham también. Tal vez no lo dijo textualmente, pero lo dijo con sus propios hechos. Enoc tal vez tampoco lo dijo con sus palabras, pero Enoc caminó con Dios. Recordemos que Dios es espíritu. No lo vemos, pero le podemos sentir. No lo vemos, pero lo podemos conocer. ¿Y quién lo puede conocer? El que habita en las drogas, el que habita en las borracheras, el que habita en los adulterios y fornicaciones, el que habita en la homosexualidad y el lesbianismo. No, amados amigos, el que cumple con la voluntad de su Padre Celestial, porque está escrito de mí, dijo el Señor Jesucristo, el hacer tu voluntad, oh Dios. Ahora, ¿será que nomás estaba escrito para nuestro Señor Jesucristo el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? No. El hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial estaba escrito para él, también para Abraham, también para Enoc. Y ellos lo hicieron. En Judas, en el libro de Judas, en la epístola de San Judas, mejor dicho, en el capítulo 1, versículo 14, también nos habla Judas y nos dice que Enoc fue el séptimo desde Adán y que él caminó con Dios y que Dios se lo llevó. ¿Y por qué se lo llevó? Vuelvo a preguntar. Porque era amigo de Dios. ¿Sí? No simplemente para que desapareciera. Porque alguien puede decir, desapareció Dios, desapareció Enoc. No simplemente desapareció, sino que Enoc, o mejor dicho, Dios quiso dejar una enseñanza ahí para todos los seres humanos. Primero con Enoc, y luego con Abraham, luego con nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos, son tres. A Enoc se lo llevó Dios en cuerpo y alma, porque caminó con él, porque era su amigo, porque Dios lo llegó a estimar tanto que lo quiso tener a un lado suyo. Abraham llegó a ser también amigo de Dios por su obediencia, y Abraham también fue y es llamado todavía el padre de la fe. Nuestro Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, nuestro gran modelo, el autor y consumador de la fe, nuestro Salvador, el que murió por todos los pecadores para poder traernos a la salvación, a su luz verdadera.
el que vino a sufrir como hombre pecador, siendo santo, el más bueno, el más santo, dando su vida por los más pecadores. Y fue también, dice la Escritura, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por sobre todo nombre. ¿Y qué más queremos tú y yo, amado hermano, amado amigo, que te llamas cristiano o que simple y sencillamente estás deseando ser hijo de Dios? ¿Qué más queremos tú y yo para motivarnos a ser obedientes a la bendita palabra de nuestro Dios, a ser cumplidores, no solamente lectores, no solamente lectores olvidadizos, lectores engañadizos de la palabra de Dios, o como dicen muchos, asistentes frecuentes de un templo que ya cuando salen simple y sencillamente porque piensan que ya cumplieron, se dedican a hacer toda clase de maldades, toda clase de pecados, engañando sus propios corazones. No, amado amigo, a eso no estamos motivados por Dios, a eso no estamos llamados por Dios. Déjame decirte hoy en día que Dios está buscando amigos, no religiosos de culto, de templo, no hombres y mujeres que allí en el templo son buenos, allí en la hora de la oración, en la hora de la vigilia, en la hora del ayuno son buenos. No, sino Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos, así como Abraham, a cumplir con su voluntad sin chistar, sin pretextar, sin argumentar. Hombres y mujeres que estén dispuestos, así como Enoc, que no había templos en aquellos tiempos, no había organizaciones religiosas tampoco, no había líderes religiosos, mucho menos, pero Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Y por qué se lo llevó? Porque le agradó la vida de Dios, le agradó a Dios la vida de Enoc. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo el más santo, siendo el mismo Dios, bajó del cielo para pagar nuestra deuda, nuestro pecado. Él no tenía para qué venir a realizar ningún sacrificio, pero Él lo hizo para salvarnos, porque así estaba escrito de Él en el rollo del libro. Estaba escrito de Él y Él vino a darle cumplimiento a la voluntad de su Padre Celestial. Pero hoy en día muchos piensan, muchos creen que con ir al templo en tal o cual día ya cumplieron, que con leer la Biblia en tal o cual hora ya cumplieron, y no mueven un dedo para obedecer verdaderamente a la voluntad de su Dios. Recordemos lo que leímos ahí en Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 9, que Abraham, su obediencia le fue imputada por justicia, y por esa obediencia Abraham fue llamado amigo de Dios. Déjame decirte, es bueno ir al templo, es bueno orar, tal vez hasta es bueno ayunar, pero es más bueno el hacer la voluntad de nuestro Dios con nuestros hechos, con nuestras manos, con nuestros labios, con nuestra mente, con nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y eso va más allá de las organizaciones religiosas. Eso va más allá del culto de los domingos, de los sábados. Eso va más allá, bendito sea el nombre de Jesús, de las mañanitas de desvelada, de vigilia, entre comillas, que muchos solamente lo que van a hacer es a dormir en el altar. Eso no